Hola, mi nombre es Jimena Cisneros Vega y junto con mi equipo que se encuentra conformado por Dafne Andrea, Alondra, Jessica Arisbet, Alexis Adrián y Arturo, les vamos a explicar un poquito acerca de quién fue Francis Galton y su test de inteligencia. Francis Galton nace el 18 de febrero de 1822 en Birmingham, en la Gran Bretaña. Su esposa fue Louisa Jane Butler. Él estudió en la Universidad de Cambridge. También estudió en el colegio Trinity College. Fue matemático, explorador, antropólogo, genesista, psicólogo, geógrafo, meteorólogo, estadístico, filósofo, sociólogo, escritor, fotógrafo, inventor y fisiólogo. Fue distinguido por recibir la Medalla Real en 1886. Otra de sus medallas fue la de Darwin Wallace, que fue de plata en 1908. Otra de sus medallas fue la de Copley en 1910. Fue un investigador de la mente humana. Funda la psicometría, que es la ciencia de la medición de las facultades mentales, la psicología diferencial y la hipótesis léxica de la personalidad. Como iniciador de las ciencias meteorológicas, creó el primer mapa del tiempo y propuso la teoría de los anticiclones, y fue uno de los primeros en establecer un registro completo de los fenómenos climáticos en Europa. Su fallecimiento fue el 17 de enero de 1911 en Surrey, Reino Unido, Gran Bretaña. Antes de pasar a explicar qué era la inteligencia para Galton, se debe resaltar que para muchas personas la inteligencia tiene un significado diferente. Para algunas, la inteligencia quiere decir la capacidad que tenemos para aprender y razonar de ciertas situaciones que se nos presentan en la vida diaria, de manera que tomamos decisiones coherentes y razonables para resolver dicha problemática. Y para algunas otras tiene que ver más con el intelecto. Ahora bien, ¿qué era la inteligencia para Galton? Es importante primeramente mencionar que un factor importante en la inteligencia para Galton era la genética y no el ambiente. Él mencionaba que la naturaleza de las dotaciones innatas del ser humano eran las que determinaban el éxito que iba a tener a lo largo de su vida. Pues Galton, al llevar estudios en genética, intuía que las características ya sea de la mamá o del papá pasaban a descendencia de sus hijos, de manera que estos iban formándoles características básicas en su biología que los hacían idénticos. Y es por ello que a través del estudio que hizo contaba con la idea de que tanto la herencia como cada uno de los aprendizajes iban a ser consecuencia de la mezcla de las características físicas, pero también de todas aquellas características psicológicas que los conformaban y que pasaban a formar parte de la persona, en este caso de los hijos, de manera que deducía que todo era genética, que todo se heredaba por parte de los padres. Por lo tanto, Galton, al deducir que todo era genética, que todo se heredaba, mencionaba que si un padre tenía un rasgo, una característica que era sobresaliente, el hijo también la tendría, de manera que, como ya se mencionó antes, tendría o podría asegurar el éxito en la vida. Se dice que la gestión de las emociones, teniendo en presente en todas estas materializaciones en conducta, pasaban primero por un razonamiento mental. En consecuencias, el tema de los test de inteligencia, que aunque no tienen una vinculación directa, es decir, por tener un alto coeficiente intelectual, no es necesariamente se debe tener un alto promedio de inteligencia emocional. Este test, la relación que existía entre la herencia y la capacidad humana. En él se incluye la inteligencia comprensiva, que hace que se reconozcan como el padre de las pruebas de la psicología. Bueno, pues yo les voy a estar hablando sobre la teoría de inteligencia de Francis Galton, y él nos dice que la inteligencia, así como otras funciones mentales, se pueden medir a través de la registración de la velocidad de reacción a un estímulo o en poder captar pequeñas diferencias entre sonidos, luces o pesos, etc. El estudio de las diferencias individuales que día a día se lleva a cabo es muy importante, y todo es gracias a la teoría de Francis Galton, la cual es una rama muy importante de la psicología. Galton diseñó una serie de cuestionarios para medir los rasgos y las características de grupos de la población que consideraba más relevantes.
viendo que las personas de mejor posición social y económica tendrían a dar mayores signos de inteligencia que el resto. También el cuestionario de Galton pues le ayudó a darse cuenta que la inteligencia son como las características físicas, que es algo que también se puede expresar normalmente o es algo que se ve estadísticamente igual que una distribución normal. La gran mayoría de las personas tenían un nivel de inteligencia muy cercano a la media, mientras que las personas con valores extremos, por su inteligencia muy baja o muy alta, son siempre claras minorías. Parte de la teoría de la inteligencia de Galton habla sobre la naturaleza contra aprendizaje, donde se observa el estudio de gemelos, donde Galton decide buscar casos donde se descarte la influencia de herencia innata, lo cual permitiría ver los efectos del aprendizaje, el cual recurrió al estudio de los gemelos monocigóticos, estudiando las diferencias entre las características mentales por varios años, donde observó algo muy peculiar, donde observó que los gemelos o pueden ser muy diferentes o pueden ser muy semejantes, pero el patrón cambiaba rara vez con el tiempo, ya que se observaba que si los gemelos se parecían muy semejantes desde el nacimiento, permanecía así hasta largos años, y si eran con muy diferentes características, igualmente permanecían con esas diferentes características a lo largo de los años. Este descubrimiento hizo que Galton, aún reconociendo la influencia del aprendizaje y del entorno del individuo, le da más importancia a lo innato y a la herencia que recibe por parte de sus padres y madres, ya que a fin de cuentas los efectos de un ambiente que cambia constantemente no parecían ser muy significativos en los rasgos psicológicos de los gemelos, que se mantenían más o menos iguales al paso del tiempo. Fue el primero en utilizar las estadísticas en sus observaciones
así como midió la inteligencia de muchas personas. Para Galton, el factor más importante de la inteligencia es la genética mucho más que la natural. También subraya que la propia naturaleza o el conjunto de dotaciones innatas de un individuo era el factor determinante para el éxito en la vida. Propuso una técnica llamada el método biométrico, en la cual consiste en evaluar ciertas características físicas como la fuerza con la que aprieta el puño, la circunferencia de su cráneo y el tiempo de reacción. Galton estableció que las huellas digitales no cambian durante el envejecimiento y que estas pueden utilizarse para la identificación de un individuo en particular. Y es de esta manera que Francis Galton nos da a entender qué era la inteligencia para él, de manera que pues de ahí parten sus teorías y el test de inteligencia.